Buen día, bienvenidos a la Hora Ciudadana. Ojalá y de verdad este espacio sea para que reflexionemos, opinemos y tengamos ese momento para poder tomar acción y cambiar esta realidad. Por favor. Me presento, soy Porfirio Flores, ciudadano activo, y aquí informándoles. Me presento, soy María Teresa Berganza Madrigal, y bueno, dispuesta a compartir con ustedes más en este lenguaje entendible de lo que es la Hora Ciudadana, acerca de nuestro valioso y perseverante invitado, Francisco Valdés Ugalde. Mi nombre es Dunia, soy educadora de preescolares, bienvenidos. Yo soy Emilio Casabrava, soy economista, doy clases. Y ahora nuestra compañera Teresa va a introducir a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado. Bueno, primero que nada, gracias Francisco. Y bueno, presentarte así como con esta parte de tiene, le decía yo hace rato, un currículum impresionante, ¿no? Pero bueno, básicamente irnos a doctor en ciencia política por la UNAM. Sabemos que para llegar ahí, pues has tenido que recorrer un largo y arduo camino. Voy a mencionar, le preguntaba yo si mencionábamos su fecha de nacimiento. Es 2 de noviembre de 1953, nacido en Chihuahua. Entonces, bueno, sabemos que la trayectoria viene desde Chihuahua a Jalisco primero, donde estábamos comentando que se va primero a la carrera de comunicación. De ahí, pues, ve que también ahora hay como más interés en esta parte de la UNAM, decides toda esta parte de la ciencia política, que me llama la atención porque también pues veo que haces después en la UNAM un cambio, ¿no? En el doctorado, que de ciencias sociales pasa a ciencia política. Así es. Ajá. Y entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ya te le iré preguntando. Sí, por favor. Decimos que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Actualmente dirige la Revista Mexicana de Sociología. Sus actuales líneas de investigación están encaminadas a la teoría de las instituciones y la decisión social, la reforma del Estado, las reformas constitucionales y el conflicto político, así también como la filosofía política de la justicia. En cuanto a información bibliográfica, tenemos que escribiste también La regla ausente, democracia y conflicto constitucional en México. Esto fue de la Biblioteca Iberoamericana, del Pensamiento. Tenemos también una tesis, muy valiosa, publicada en GEDISA. Es Autonomía y Legitimidad, los empresarios, la política y el Estado en México. Asesor, Luis F. Aguilar Villanueva, ¿sí? Vamos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también en Flaxo, donde tienes un importante papel. Vemos que fuiste director general 2 veces. Sí, efectivamente. Sí, y también, bueno, pues esta parte donde quedas ahora como miembro del Consejo. Del Consejo Superior de la Facultad, que es un órgano latinoamericano. Ok, entonces, bueno, le decía yo que sin querer menospreciar nada, vamos a hablar de lo que es también toda tu trayectoria. Y vemos que, bueno, desde, me hiciste favor de recordar ahorita, desde 1971, ¿verdad? Fue cuando empiezas con la carrera de Sociología en el ITESO, ¿no? Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y vemos también que, bueno, de 1977 al 88, estuviste también, hubo una parte ahí internacional. Sí. O sea, yo diría, si fuera un poco tu mamá, diría, aquí inquieto me salió el chamaco, ¿no? Porque no paras. Y vemos entonces que empieza toda la parte, como me hiciste favor de compartir también, donde pues recibes esta invitación para participar, ¿no? Estabas en California, cuando de repente recibes esta invitación para participar en Connecticut, que es la Universidad de Brown. Y en la Universidad de Brown y en la Universidad de Connecticut. De Connecticut, en las dos. Para que él sea un portador de lo que son los estudios latinoamericanos. Así es. Qué importante.
Y vemos también que, bueno, después en 97, 98, estás en la Universidad de Harvard. También. Ya te nos andabas quedando por allá, Francisco. Qué barbaridad. Bueno, y vemos que también estuviste de 1998 a 2001, ahora sí, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Así es. Ajá. Y en 2001, ya en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Me llama la atención eso, yo también te voy a preguntar, ¿no? ¿En qué momento conectas? ¿En qué momento te atrae en esto de los estudios de la Revolución Mexicana? Uh-huh. Y bueno, vemos que también estuviste todo este tiempo, desde 2001 hasta que fue 2006, 2010, 2006, ¿no? En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Efectivamente. Ajá. De ahí nos vamos a la parte de 1990-2010, donde nos dicen que en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Efectivamente. O sea, ¿estabas a la par? ¿O cómo era esto? No, yo tenía un permiso de la universidad para cumplir con la invitación que me hicieron en la Facultad de Ciencias, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para dirigir la institución, pero eso fue entre el 2010 Ajá. y el 2018. Uf, ok, o sea, acabas de dejar eso. Hace 5 años, sí, ya, 5 años. Entonces vemos que mucho ha sido en cuanto a la investigación también, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como investigador titular C de tiempo completo definitivo. Así es. Uh-huh. Vemos también que en la parte actual, digamos, así dice, pero me parece que esto ya tú nos dirás. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Sigues todavía? Sigue, sí, pero no dentro de la institución en México, Ajá. sino solamente como miembro a título individual en el Consejo Superior. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un organismo internacional. Gracias. Que tiene sedes en 13 países, uno de ellos siendo México. Por eso nos aclaran sede México. Y ahora estoy en la parte en la parte internacional, como consejero. Mira nada más, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, pues bueno, esto es mucho de lo que ahora hemos estado viendo. ¿Qué te parece si pasamos un poquito ya a las preguntas? Claro que sí. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, pues mira, yo ayer estaba revisando un poco también toda esta parte de algunos artículos, porque también sabemos que desde 1996 publicas en el Universal. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso yo le hago la broma, ¿verdad? Que descansamos haciendo adobes, que todo el tiempo estas mentes inquietas Algo hay de pues eso. se encuentran dónde conectarse con estas publicaciones. Yo te pregunto, en un artículo en especial, estaba viendo cierto paralelismo, que esto ya me vino a mí a la mente, con toda esta parte de cómo estamos viviendo ahora como un regreso al fascismo, ¿sí? Al marxismo, o sea, como toda la tendencia ahorita viene a nivel de dictadores, que es lo que estamos platicando, y decíamos que hay dictadores tanto en la democracia como en la parte comunista, marxista y demás. Y algo que me llama la atención, decían que bueno, que hay o sea, va de la mano, a ver qué opinas de esto, Francisco, de un cierto gusto o necesidad de la violencia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, desde luego agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poderme comunicar con su público, pues de la forma más, ¿cómo diríamos?, campechana posible. Para que todos nos entendamos de la mejor manera posible. Yo creo que ciertamente estos son fenómenos interconectados. Vivimos yo empezaría por lo más general. Y es que estamos en un proceso de cambio del orden global, del orden mundial, que ahora se ha agudizado particularmente con el crecimiento tan enorme de nuevos poderes en distintas partes del mundo, particularmente China,
desde el punto de vista militar, la Federación Rusa, Estados Unidos en una situación que algunos consideran declinante por incluso su propio presidente, que está haciendo esfuerzos de manera un poco, yo diría, complicada para restablecer las capacidades de producción interna de Estados Unidos, atrayendo de nuevo a sus inversionistas que están en el extranjero. Esto está provocando pues un desorden global en el ámbito comercial, pero ya veníamos atrás anteriormente con problemas en otros ámbitos. Por ejemplo, con problemas en la capacidad de las democracias para responder a la ciudadanía en términos de las demandas que la ciudadanía reclama. Hemos visto que en todos los indicadores se ha expresado una decepción con la democracia que ha aumentado. Y esto es muy peligroso porque hay una confusión, creo yo, muy generalizada, de pensar que cuando uno elige un gobierno democráticamente, ese gobierno de manera automática tiene que responder a las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, mejorías económicas, desarrollo, crecimiento económico, lo clásico, ¿no? Que todos esperamos que los gobiernos sean capaces de generar. Pero esto no es una responsabilidad de la democracia, esto es una responsabilidad del Estado. Y el Estado es una estructura, es una institución que tiene por una parte al gobierno y por otra parte un conjunto de instituciones que pueden o no ser capaces de generar los satisfactores para esas demandas. Qué interesante. Y lo que nos hemos encontrado crecientemente desde, yo diría, la década de los 80 del siglo pasado, con un proceso de desmantelamiento de los estados democráticos para quitarles sus capacidades de resolver necesidades. Y eso, por ejemplo, en los grandes países más poderosos del mundo, esto se vio claramente como el fin del estado de bienestar. Quitar las instituciones de bienestar, quitar el seguro de desempleo, quitar las coberturas del sistema de salud, privatizar muchos de los servicios. Y esto se hizo argumentando la ineficiencia de la burocracia, cosa que puede ser cierta, pero la corrección de la ineficiencia burocrática, en mi opinión, no era desmantelar el Estado, era corregir las burocracias, era hacer nuevas formas de servicio público que reciclaran el personal a cargo, que reentrenaran al personal, pero al mismo tiempo se trataba de una lucha por los recursos que estaban siendo invertidos en esas burocracias. Entonces, en lugar de invertir esos recursos en regenerar las capacidades estatales para resolver los temas de la educación, los temas de la salud, los temas del desempleo, el seguro de desempleo, el crecimiento económico, etcétera, se establecieron políticas que eran más bien de privatizar, diciendo que pues el mercado resolvería mejor esas necesidades. Y hoy estamos viendo, 40 años después, que eso no es cierto, que el mercado tiene también límites. El mercado tiene los límites que tiene pues la actividad económica natural, pero si no hay sistemas de protección social, si no hay sistemas de seguridad, por ejemplo, que el Estado resguarde, aunque pueden ser producidos no exclusivamente por el Estado, pueden ser producidos por alianzas público-privadas que pueden funcionar bien, pero que tienen que estar reguladas públicamente. Eso sí. Entonces la democracia tendría un éxito mucho mayor. ¿Por qué? Porque la democracia, digamos, sin moverla, nosotros podemos elegir buenos o malos gobiernos
no solo en función de lo que hacen los gobernantes que hemos electo y que quitamos en la siguiente elección, o los reafirmamos si nos gustan, sino si los gobiernos son capaces de hacer, debido a que tienen las capacidades estatales, para resolver las cuestiones. Y entonces eso nos lleva a una cosa que ya no es ni los partidos políticos, ni la competencia electoral, ni los candidatos, sino es la lógica, la forma en que a través de instituciones que nos damos con la Constitución, podemos resolver los temas de justicia, los temas de salud, pero eso requiere recursos, eso requiere compromiso, eso requiere acuerdos políticos. Más presencia de ciudadanía, quizás. Y una presencia de ciudadanía sumamente fuerte. No hay democracia que sobreviva si la ciudadanía no se mantiene activa, tanto en los procesos electorales como entre cada uno de ellos en periodos de gobierno. Y ahí nos están fallando mucho las formas de participación política, las formas de acción ciudadana, las formas de llevar a la opinión pública los problemas principales. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos ver la gran explosión que tienen hoy, gracias a innovaciones tecnológicas, las redes sociales. Estos medios de comunicación que, como este en el que estamos ahora, que pueden ser generados con un costo muy bajo, por iniciativa como las de ustedes, que es una iniciativa muy encomiable, y que facilitan y aumentan la conversación pública. Pero los grandes medios de comunicación que están en poder de consorcios económicos que tienen intereses económicos que la mayor parte del tiempo prevalecen sobre los intereses de la comunicación pública, no son capaces de incluir al público en los medios para conversar, discutir, debatir sobre los asuntos que nos afectan a todos. Si Televisa y TV Azteca y las otras televisoras tuvieran ese incentivo no podría venir solamente de que ellos sean buenos y lo quieran hacer, sino de que tendrían o necesitan tener una presión social que los obligue a hacerlo. Cuando yo veo los noticieros, cuando yo veo los programas de discusión, de debate, los diferentes que todos conocemos, digo, están muy bien, pero ¿y por qué no está ahí la gente? Están solamente gente como yo. ¿Como público o como participantes? El público no está siendo al mismo tiempo el que habla. No, pero digo en el estudio. No. Hablando. Ciudadanos hablando, así como estamos la ahorita. Señora Juana y el señor Pedro y el joven Juan que puedan ir y hablar de su problemática con su propio lenguaje en programas especiales para discutir los temas que están afectando a la comunidad. Eso no existe. Sería un hit. Entonces, si no invertimos eso, no estamos dándole curso a las nuevas formas democráticas que requerimos para que la democracia sobreviva. Así es. Y entonces nos empezamos a contentar con promesas utópicas que nunca se cumplen, de grandes santones que vienen y nos dicen que pues nos van a dar un sistema de salud como el de Dinamarca. Y vemos cómo cada día es más difícil tener acceso a las instalaciones y servicios del seguro, del ISSSTE, y la gente entonces se las tiene que arreglar como pueda. Y eso genera más precariedad. Y si la gente sigue pensando que el problema es la democracia y no el Estado, entonces vamos a golpear la democracia en lugar de reformar el Estado. Y eso es lo que nos hace falta. Concluyo esta primera cuestión, perdón que me haya extendido, simplemente señalando que la manera en que nosotros tenemos que enfocar el problema es exigir que nuestros gobernantes reformen los sistemas estatales para que tengan más capacidad y no solo los pongamos ahí
para ver si cumplen o no cumplen las promesas que nos hicieron, que normalmente no las cumplen y entonces nos decepcionamos de ellos. ¿Y qué hacemos? Pues resulta que, como dice la frase coloquial, tiramos el agua sucia de la bañera con todo y el niño. En lugar de limpiar la bañera, ponerle agua nueva y hacer que el niño sobreviva y crezca. Y eso es el problema, dicho plásticamente, que yo veo más en el momento actual. Y además es una cosa de tipo generalizado, ¿no? Lamentablemente. Gracias, Francisco. Pues mi segunda pregunta, ahí te va, ¿no? Bueno, de este libro de El ensayo para después del naufragio, de Penguin Random House, hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice, el cruce entre derechos humanos y democracia en la política y el Estado es uno de los puntos nodales, probablemente el más importante, que haría posible la reunión de la justicia con la libertad. Y ahí sí voy a insistir un poquito en algo que ahorita platicábamos. Cómo irnos ahora, salirnos un poco de los conceptos tradicionales, tanto de democracia, marxismo y demás, para entrar en este término que tú muy bien dices, la reunión de la justicia con la libertad. Efectivamente, creo que ese es uno de las grandes deudas que tenemos en el mundo desde la modernidad, es decir, desde que la historia hizo que se cayeran las monarquías y empezara a ser la soberanía popular la que generara el autogobierno. Las monarquías se cayeron porque impedían la libertad, porque generaban más miseria que riqueza, porque el descontento que producían era tan grande que representaba el fracaso absoluto de esa forma de gobierno. Y nacieron las democracias. Y las democracias nacieron con la promesa de que toda la ciudadanía, no solamente los aristócratas, los nobles, la realeza, la iglesia, sino todos los ciudadanos en condiciones igualitarias, iban a tomar las decisiones públicas. Y para eso requeríamos estructuras democráticas que permitieran que compitieran los diferentes puntos de vista. Si uno va al fondo de qué es por qué se compite por distintas nociones de justicia y distintas nociones de libertad. Yo quiero más libertad para la empresa privada. Yo quiero más libertad para que nadie pueda venir a quitarme mi casa o decirme cómo debo pensar. Por ejemplo, pensando en los grandes poderes morales del pasado, como la iglesia, que obligaba a que hubiera cierta moral y se castigaba incluso con el Código Penal y con el Código Civil, y esto ya después del fin de las monarquías empezó, o ya con la aparición de las repúblicas, todavía se sostenía. Nunca había oído eso. Y entonces esa intervención de un poder cultural, religioso, sobre la manera como nos gobernamos, pues era contra la libertad. Y al mismo tiempo, si nos salíamos de ahí, si nos salíamos de esos patrones de conducta, pues entonces podría pensarse que pasábamos a ser miembros del eje del mal, ¿no? Y se acabó finalmente esa diferenciación. Quedó en manos de los individuos decidir qué profesión tienen, qué religión profesan, con quién se reúnen o no se reúnen, y dentro de los límites que la realidad tiene, económicos, etcétera, pues uno decide qué oficio tener, uno decide cómo forma su familia, uno decide si cree o no cree en una religión y la practica, pero ya no hay una obligación externa que impida tu libertad de tomar esa decisión. Sin embargo, tenemos un saldo en términos de justicia social que podemos ver ese déficit, eso que nos falta en manifestaciones como la gran desigualdad,
como la pobreza, como la incapacidad de las autoridades para sancionar delitos que ofenden a personas, a las mujeres, a los niños, en las familias, la violencia familiar, etcétera, que vuelve a ser un problema de capacidades estatales. Pero es un tema de justicia. ¿Cómo podemos hacer que tengamos los mínimos de bienestar, los mínimos de existencia, garantizados unos hacia los otros? Cuando uno habla del gobierno, es el gobierno que nosotros pusimos. Cuando uno habla del Estado, es el Estado que esta sociedad construyó. Esta y nuestros antepasados. Entonces no nos podemos hacer los locos de que pues el gobierno es el gobierno y yo como que no tengo nada que ver. Pues no, resulta que todos somos responsables, todos tenemos las manos metidas en la masa. Para poder mejorar la masa, la calidad de la masa, pues es necesario meter las manos más y meterlas mejor por parte de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, cuando exigimos que el gobernante se conduzca sin corrupción, cuando exigimos que gobierne bien, cuando queremos que el juez juzgue correctamente y no se corrompa, si no existen límites creados por la propia sociedad para garantizar que eso ocurra y castigar las conductas que se desvíen de esa garantía, pues entonces tenemos una situación desviada en la que al final somos nosotros afectados, pero también somos los responsables porque no va a haber ninguna fuerza sobrenatural que venga y lo resuelva. Ninguna. Entonces, los derechos humanos y esa relación entre derechos humanos y democracia que yo subrayo es, me voy a detener aquí un punto. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un sistema jurídico internacional que incluye los derechos cívicos y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, de participación política, los derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo o el derecho a la salud, el derecho a la educación, y los derechos culturales, como por ejemplo los derechos de ciertas comunidades étnicas, ancestrales, que tienen formas de ser que no son las de la mayoría, pero que tienen derecho a existir y practicar sus costumbres dentro de cierto esquema. Bueno, ese sistema de esos tres tipos de derechos están garantizados internacionalmente por acuerdos que se han tomado después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que vuelvan a ocurrir los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. Sin embargo, la capacidad que ha tenido el sistema internacional y los países en sí mismos para hacer cumplir esos derechos es muy limitada. Hay más respeto a los cívicos y políticos porque son los más sensibles. Si a ti te dicen que ya no puedes hablar, pues tú vas a pelearlo rápidamente, reaccionas con mucha rapidez. Pero si te dicen que pues hoy vas a comer cereal en lugar de carne, no necesariamente te produce esa reacción tan fuerte de que está siendo agredido, pero está siendo agredido. Entonces, mientras no pongamos todos esos derechos en el mismo plano y los defendamos para construir estados que sean capaces de garantizarlos, no tenemos los niveles de bienestar necesarios para que la libertad que tenemos de actuar y que nos hemos ganado con todas las luchas y revoluciones de la modernidad, con todo el pensamiento moderno, con toda la tecnología, la industria y las maravillas que se han creado por la humanidad para hacer justicia. Y sin justicia habrá siempre gente descontenta, enojada, dispuesta, digámoslo así, a patear el tablero o a no participar por rencor. Y desgraciadamente muchas veces la motivación para participar por la injusticia se da desde el resentimiento, se da desde la ira, desde el enojo, desde la furia. Y es muy entendible que haya frustración. El problema es que si no traducimos esa frustración y esa ira
en algo productivo, que vaya más allá de la indignación, que vaya más allá del enojo y de las ganas de arrasar con lo que hay enfrente, no podemos construir. Y yo creo que ese es uno de los fenómenos que nos están ocurriendo ahora. Sí. Si juntamos todo, bueno, sí, tenemos mucha libertad, todo el mundo puede salir y cerrar la calle, pueden cerrar el periférico, eso ocurre todos los días, hay libertad para eso, pero resulta que no tenemos libertad suficiente para realizar efectivamente la demanda que estamos exigiendo. Sí. No hay respuesta. Y pocos para acabar efectivamente. Uy. Gracias, Francisco. Pues pasamos con Emilio. Ajá, a ver qué tiene para ti. Ahora sí, estuvieron muy buenas esas preguntas y la verdad es que tenemos 30 minutos para hacer varias más, entonces vamos a tratar de ir rápido. Y yo me voy a hacer No, nos parece, a mí por lo menos la explicación me dejó con muchas más preguntas, así que gracias. Sí, no, ojalá tuviéramos más tiempo. Créeme que siempre nos pasa eso, nos quisiéramos tener más tiempo, pero es más difícil. Pero bueno, yo leí, tú escribiste un artículo inmediatamente después de las elecciones del año pasado sobre las ilegalidades que existieron en esa elección. ¿Estás familiarizado con el esfuerzo ciudadano para demostrar el fraude electoral y obtener el verdadero resultado de esos comicios? Mi opinión es la siguiente. Efectivamente hubo un actuar ilegal de las autoridades en el proceso electoral. Ahora, lo que no estoy convencido es de que el cambio, digamos, el fraude en términos de votos cambiados en las urnas haya sido tan grande como para alterar el resultado. Eso no lo sé y creo que es muy difícil saberlo. El verdadero fraude estuvo en el uso de los recursos del Estado para favorecer a un partido político, a una coalición y a un conjunto de candidatos que venían de esa coalición. Ese es el verdadero fraude, porque la Constitución y la ley establecen que la autoridad constituida no puede meterse en el proceso electoral. No puede estar diciendo vota por tal y haciéndolo directa o indirectamente. Tampoco puede desviar recursos para favorecer las campañas de una determinada persona o de un grupo. Eso ocurrió durante toda la campaña electoral y ocurrió desde antes. Las mañaneras, el destape anticipado 2 años antes. Y yo creo que esto fue disparado en buena medida por los resultados electorales de la elección intermedia anterior, del 2021, donde la oposición conjunta superó a Morena, a la coalición de Morena, y les dio mucho miedo. Y la única manera que encontraron fue patear el tablero, es decir, romper las reglas de la competencia electoral establecidas por la Constitución y la ley para garantizar el resultado favorable a ellos. Y lo hicieron aplastantemente. Era muy difícil que la ciudadanía reaccionara, aunque reaccionó. Recordemos las grandes manifestaciones en defensa del INE. Recordemos las protestas que se hicieron por todas partes y las propias campañas electorales que se dieron desde la oposición, fundamentalmente la de la candidata de Unidad, que trató de salvar la situación y mostrar que había una alteración de las reglas. Entonces, me parece que cerrando, el fraude fue de ese tipo y no tanto de alterar los resultados de las urnas. Sí, fíjate que nos sorprende a nosotros que todo el esfuerzo que se ha hecho no ha permeado, en buena medida porque el gobierno ha bloqueado mucho de lo que se ha hecho. Incluso gente que está, que estuvo en el INE, que está muy familiarizada con este proceso, a veces no se enteró
de todo lo que fue el conteo ciudadano, de todas las pruebas que se encontraron. Voy a mencionar un par. Bueno, una de las cosas más escandalosas fue la caída del sistema, que muchas personas ni siquiera saben que ocurrió y que es algo pues que nos remonta al fraude del 88, perpetrado precisamente por Manuel Bartlett, que casualmente está en el gabinete de López Obrador. Y bueno, además de eso, pues sabemos que había metadatos que son inválidos en las fotografías de las actas, muchísimas actas que están totalmente irregulares, no tienen los ceros donde deben llevarlos, es una cosa patética. Robo de boletas planchadas, compra de votos, que la verdad uno tiene que preguntarse, a ver, ¿tiene sentido que tú hagas todas esas tranzas si de verdad tu candidata tiene un diferencial de 30%? Y la respuesta es, pues no, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, realmente es algo que quisiéramos que permeara un poco más y bueno, ojalá que tú nos puedas ayudar a difundir esto. La otra cosa, hablando también de elecciones y que ahora estamos cerca de este pues patético ejercicio que nos quieren imponer desde el régimen, en tu opinión, ¿qué deberíamos de hacer los ciudadanos? ¿Votar o no votar en estas elecciones judiciales? No votar. No votar porque es una farsa. No votar porque todas las candidaturas han pasado por el filtro de quienes están controlando el poder. No hay la más mínima señal de que sean elecciones de candidatos al Poder Judicial para suponer que la elección puede ser la mejor vía, digamos, aceptando sin conceder que se elijan a los jueces. Si se eligieran a los jueces, tendrían que surgir de mecanismos que no estén controlados por quienes están interesados en poner un Poder Judicial que sirva a sus intereses. Por lo tanto, es una farsa, por lo tanto, mi llamado es no votemos. Y desde luego yo no voy a ir a votar. ¿Y observadores? ¿O ni observadores? No, pues yo creo que sí, hay que observar la farsa. Hay que observar y denunciar la farsa, hay que documentar la farsa, hay que documentar el acarreo que se haga, la compra de votos que se haga para que la gente, porque como si no falla mi pronóstico, cosa que pues nunca podemos saber, va a haber una muy baja participación en esta elección, porque además es incomprensible cómo votar, no conoces a los candidatos, son muchísimos, tienes una enorme cantidad de boletas, tienes que realmente convertirte en un experto para poder, con conciencia y justificación razonada, tu palomita en una candidatura, en algún número o en alguna persona. Entonces, estamos preparados. Como eso, no, es imposible. Es que es imposible. El conocimiento, el número. No, pues es que, claro, se dice mucho, ellos dicen mucho que en Estados Unidos también se elige a los jueces. A ver, vámonos con calma. No todos eligen. Por ejemplo, no se elige a la Suprema Corte. La Corte en Estados Unidos la designa el Congreso y el presidente a través de un mecanismo de presentación de candidatos. Ahí no se vota. Hay jueces y cierto tipo de jurisdicciones que son de elección popular porque son los jueces locales, porque son jueces en el estado, porque son algunos estados que han decidido que sus Supremas Cortes, recordemos, en México no hay Supremas Cortes estatales, hay solamente tribunales superiores de justicia, que son bastante diferentes en capacidades y facultades para sentenciar. Pero entonces lo que allá eligen, primero no lo eligen a todo de bulto, los van eligiendo conforme van concluyendo los periodos y la gente está mucho más atenta y al tanto de quién es el fulano o la fulana que van a poner como juez en un condado o en una Suprema Corte estatal, como ocurrió recientemente con la de, si no me equivoco, fue Wisconsin. Pero es un sistema completamente distinto. El argumento de que nosotros vamos a
ser el país más democrático del mundo por elegir así al Poder Judicial es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía y del pueblo. Y con candidatos con antecedentes penales, ¿no? Bueno, además, además, Es terrible. además, o sea, lo que estamos viendo precisamente por esos casos es que no existen filtros y en el sistema judicial que va a desaparecer, sí existían los filtros. Sí. Que no siempre funcionaran, bueno, pero había filtros y esos filtros eran usables. Así es. Mira, yo voy a cambiar de alguna manera el tema. Ayer tuvimos como invitada a María Elena Morera y ella nos hablaba un poco de por qué las clases altas votaron por Morena. Ella tiene, ¿no?, una percepción de por qué, y las medias. Y yo quiero preguntar a eso. Ellos se adaptan, los empresarios se adaptan a quien sea para poder seguir en el poder. Pero yo tengo ahí una cuestión. ¿Qué pasa con esta seguridad que vemos cada día terrible y que finalmente les va a pegar a los empresarios tarde o temprano porque se trasladan sus productos por las ventas, por lo que tú quieras? ¿Qué pasa ahí que como sociedad no se da cuenta de que en algún momento les va a tocar ese problema? Tal vez ahorita no, pero les va a llegar. ¿Qué hay ahí que siento que hay solamente una división y viendo, yo hablaba de una sociedad individualista? ¿Es real o qué piensas de ello? Bueno, yo creo que es más bien una característica de la sociedad mexicana. No en todos lados los empresarios son indiferentes a lo que pasa en su entorno político. En el nuestro, durante un tiempo no lo fueron. Yo recuerdo las cámaras empresariales y muchos dirigentes empresariales en los años 70, incluso desde los años 60, haciendo pronunciamientos para hacer cambios, para cambiar en un sentido democrático. Tenían voz y voto, ¿no? Tenían más voz, ejercían su voz, no es que la tuvieran, ya la tenían. Y estos también la tienen, pero no la usan. Están calladitos porque la 4T los consiente, los consintió. Entonces, los grandes empresarios de México le dieron la espalda a la democracia política y al sistema constitucional mexicano. Han permitido, han consentido, a pesar del poder que tienen, en el desmantelamiento de las instituciones, se han visto indiferentes, no se han pronunciado, y todo ello porque fundamentalmente protegen sus intereses económicos. Efectivamente, yo no diría que les va a llegar, yo creo que ya les llegó. Por ejemplo, los problemas del transporte, el robo al transporte de carga. En todo el país es un fenómeno generalizado. La necesidad de las empresas de contratar seguridad privada, porque la seguridad pública no funciona, todo eso incrementa sus costos, pero esos costos los trasladan al consumidor, no los pagan ellos. Entonces, pues es un juego de perder, aunque ellos en el momento actual estén ganando. Pero al final de cuentas, los empresarios no pueden beneficiarse de un sistema político arbitrario, autoritario, que quiera ser hegemónico y que no les va a permitir a la postre, como ya se los prohíbe, incidir en el rumbo político del país. Lo hacen, es decir, ellos no dicen nada. Bueno, el hecho de que no digan nada significa que o los van a castigar por hablar, porque les tienen expedientes fiscales, También, o de otro tipo, también. o porque temen hablar y temen la represalia. Pero básicamente pues son, digamos, cobardes cívicos. Eso es lo que está ocurriendo. Pero yo decía al principio, es un fenómeno general.
No es solamente los empresarios. Exacto, yo iba por ahí. Hay muchas, las clases medias. Sí. Las clases medias estuvieron dormidas durante mucho tiempo y siguen. Las clases populares se conforman, fíjate, y esto yo entiendo la necesidad de la gente. Entiendo, por ejemplo, la necesidad de los adultos mayores de recibir becas. Pero ¿por qué reciben las becas y aceptan que eso sea a cambio de entregar su voto? Allá justo. Allá justo iba. Fíjate, yo tuve un accidente hace un mes aproximadamente y por cuestiones de los seguros y todo esto tuve que ir a Joco, tuve que ir al hospital de Juárez. De verdad es indignante, a mí me parece indignante ver personas mayores, la mayoría eran, en camillas en los pasillos, Claro. tirados en el piso y haciéndolos esperar. Y cuando tú hablas de repente con alguien, porque yo me comunico con todo el mundo, estoy y yo les decía, esto es indignante, a mí me duele verlos ahí, porque yo tengo un malestar. ¿Pero cuánto lleva usted? No, pues yo desde las 7 de la mañana. Ah, pero siempre ha sido así. ¿Qué pasa en esto que no nos duele, que no nos molesta y que finalmente abona al capital político de Morena? Así es. ¿Qué pasa en esta sociedad y cómo llegar a estos espacios dormidos de sociedad? Porque de verdad es una lucha que este grupito, somos un grupito como de 20 y tantas personas aproximadamente, hemos estado saliendo después de toda la realidad, un mes después, pero estuvimos ahí cuando se le dio la constancia a esta tipa. Fuimos 10 gatos ahí diciendo, esto no es correcto, algo estuvo mal, ¿no? Hemos estado constantemente con estos espacios. Hay una oportunidad también de una radio ciudadana porque yo también creo eso. Tenemos que robarnos esos espacios que además existen, ¿eh? Por ley existen. Así que, ¿cómo poder comunicarnos con esta sociedad que pareciese no solamente indiferente, parece aletargada? Está aletargada. Hay un punto en el que yo creo que sería necesario reaccionar por parte de todos los beneficiarios de los programas sociales por dos razones fundamentales. Una, porque ellos tendrían que reconocer, aquellos que reciben su beca, tendrían que reconocer primero que es un apoyo que reciben del público, de los impuestos que pagamos todos. Incluso ellos cuando pagan el IVA, por ejemplo, o cuando pagan su cuenta del teléfono, ahí viene un impuesto. Eso lo pagan ellos. En distintas proporciones, pero al final de cuentas no es dinero del gobierno, no es dinero del presidente o la presidente, no es dinero del partido, no, es dinero de ellos. Pero ese dinero, además, es la segunda cosa que yo creo que debemos reclamar y que hay que hacer consciente a la mayoría, es el dinero que quitaron de los servicios de salud y educación. Claro. Y muchos otros, de la eficiencia de la administración pública. Más lo que se robaron, ¿no? O sea, más los desvíos que pues no se pueden documentar o algunos se han documentado y que son desvíos muy considerables, como por ejemplo a los que me referí en el uso ilegal de recursos en la campaña electoral, porque no podemos creer que la coalición morenista se haya conformado con los recursos que le asignó el INE, sino que usaron recursos de todos los gobernadores, de los presidentes municipales, del gobierno federal y de fuentes ilegales que les ayudaron a tener una presencia abrumadora sobre el electorado. Entonces, colegas, amigos mexicanos, conciudadanos, el problema que tenemos es muy serio. Se están acabando los recursos. Va a llegar un momento en que ese dinerito que se recibe no va a llegar. Y no va a llegar, ¿por qué? Porque no hay una reforma fiscal, porque no quieren mejorar las capacidades del Estado, no quieren despersonalizar la entrega del gasto como un derecho constitucional que no depende de una persona, depende de un acuerdo político. Y dos, que si no volvemos
hacemos que el gobierno vuelva a atender los servicios públicos, invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, invirtiendo en infraestructura, vamos a tener un país mucho peor que el que nos heredó el neoliberalismo. No está mejorando a pesar de toda la retórica antineoliberal. El país neoliberal que nos dejaron en 2018 era mejor que el país que tenemos hoy en día. Y las cifras no mienten. No mienten. Y se sostienen con mentiras. Sí, no Está saben, sostenido con mentiras, falsedades. no saben de crecimiento económico, no saben lo que es el crecimiento económico, no saben lo que es el empresariado. Y dame un segundo, dice ayer María Elena, dijo algo. Nosotros teníamos instituciones, las destruyeron y no están creando nada. Ninguna. Entonces, complicado. Porfirio, adelante. Bueno, yo quisiera darte unos datos del conteo ciudadano. El resultado del conteo de las mantas es que Xóchitl ganó con 53% y Claudia pierde con 38%, MC 8%. Y por más que seguimos contando, siguen dando los mismos números. Es un dato, ¿no? Se puede comprobar, Sí, hay forma de comprobar. Eso hay que difundirlo. Lo estamos difundiendo, pero los medios a partir del 3 de junio 2024 están silenciosos, medios políticos y partidos. Están coludidos, todos son lo mismo. La misma coalición lo bloquea, la misma oposición lo bloquea. Y entonces no tenemos réplicas, no se difunden, ¿no? Por eso estos medios también. Es una pregunta, te quiero pedir consejos, acciones, estrategias que nos puedas dar a los ciudadanos para detener esta destrucción de México que se está llevando a cabo. Yo he pensado mucho sobre ese tema, con mucha preocupación y con mucha desazón. Pero yo creo que todo empieza en el barrio. Si en el barrio, en la colonia, en la cuadra, no tenemos comunicación con nuestros vecinos de los problemas que tenemos ahí, ¿cómo vamos a concitar reunión de voluntades para problemas de mayor envergadura? Los de la ciudad, los de la alcaldía o los del país. Entonces, a mí me parece que la organización ciudadana es algo que debe hacerse en forma de iniciativas individuales, de iniciativas de 2, de 3, de 4 familias, personas que quieran realmente enfrentar el problema de que no viene la basura, de que no llegue el agua, de que el agua llega sucia, y eso requiere organización, no simplemente estar mirando para arriba a ver cuándo nos cae. Y yo creo que esa actitud la tenemos que desterrar. Desgraciadamente, nuestra cultura política es muy pobre y en ese sentido yo creo que debemos, la ciudadanía consciente, más participativa, debería compartir con el resto en formas amables de comunicación la necesidad de salir de ese letargo. Y no va a ser fácil, no va a ser rápido. Tampoco va a ser un proceso exclusivamente feliz, pero yo creo que empezar a conversar entre los ciudadanos que no se conocen entre sí, que no se ven entre sí, es una vía fundamental y no tanto para inocular, digamos, ideas políticas. Eso corresponde ya cuando hay competencia política, cuando hay plan y distintas. No, para resolver problemas. Para atender cuestiones, ¿no? Día a día. La seguridad en el barrio, bueno, hay que elevar el nivel de la protesta, el nivel de comunicación, el nivel de la exigencia. Si la exigencia no sube, no crece, no va a haber mejores resultados. Sin embargo, fíjate que sí hemos visto, y voy a mencionar un par de casos. Por ejemplo, en el caso de estos vecinos a los que arbitrariamente en su colonia les cambiaron de nombre a las calles, no sé si te acuerdas, insultante, y que sí se organizaron y fueron a tirar todos los cartelones de las calles, sí lo hicieron.
pero como que no es suficiente. Tenemos también el caso ahorita, por ejemplo, de la señora esta que le estaban expropiando estos hombres su casa y tuvo que hacerse justicia por su propia mano. Y en otro caso que siguió, también, o sea, llegaron unos tipos, se metieron, dijeron que tenían papeles y sí los vecinos le ayudaron porque se dieron cuenta y dijeron, bueno, al rato nosotros no vamos a poder salir a trabajar porque también nos van a querer expropiar estos tipos. Sí, se te mete. Entonces, en algunas instancias sí hemos visto que se organizan los vecinos cuando es algo tan escandaloso, indignante, pero no permea, no quita no deshaces, no quitas no te quitas al alcalde, no lo puedes quitar después de ese atropello. Sí, no hace las olas necesarias para agitar las aguas con suficiente contundencia. Me parece que eso es que yo creo que debemos pasar de acción puntual e inmediata, reactiva, a una acción más permanente y programática. Exacto. Insisto, no solo en lo político, también en los asuntos en los que nos podemos poner todos de acuerdo, aunque tengamos ideas políticas o religiones distintas, como por ejemplo pues, la seguridad de la cuadra, el pavimento, el agua o las condiciones de la colonia de al lado. Y esas exigencias, si no las convertimos en exigencias colectivas, que tengan presencia continua, que tengan organizaciones permanentes, no podemos avanzar. Un dato importante, no tengo el dato preciso, exacto ahora, porque no lo recuerdo de memoria, pero México es uno de los países con menos organizaciones civiles por cada 100,000 habitantes. Así lo mencionaba ayer María Elena también. Eso es raquítico. La ciudadanía mexicana... 60,000 en México. 65,000, algo así, frente a 200 y tantos mil de Estados Unidos. Yo creo que más en Estados Unidos, pero nos superan países chicos como Costa Rica, por ejemplo, nos superan como en países como Chile, que son países más pequeños que nosotros. Somos una sociedad que no tiene organizaciones, que tiene muy malos niveles de organización. Y eso también es resultado de dejarnos dominar tanto tiempo, durante tantos, yo digo siglos, por un solo poder, por poderes despóticos y oligárquicos. Y entonces, pues la única manera va a ser tomar el volante en nuestras manos, en cada nivel, en cada situación y en cada tema. Y eso implica generar organizaciones. Sí. También hemos observado, por ejemplo, salen los transportistas, piden sus exigencias, se ponen de acuerdo y lo que observamos es que les dan a tole con el dedo. Así es. Sí. Y otra vez salen y Vuelven a lo salir. mismo en los mercados, los que tienen puestos en los mercados, los doctores, enfermeras, camilleros, lo mismo. El principal pretexto es ya abrimos carpeta de investigación, les dicen, ¿verdad? Pues sí, eso ya se convirtió Pero no en hacen una nada, ¿no? broma de mal gusto, ¿verdad? Nos tomaron la medida. En una broma de humor negro. Pero ya nos tomaron la medida. Cuando es yo como, escucho ¿te la resuelvo? cuando yo escucho la palabra Ya, carpeta de todo le investigación, me imagino el desastre que son las carpetas de investigación. Sí, tiene que ver con fiscalía, ¿no? Tiene que ver con, No, y- claro, Presidente y son los Y la ministerios públicos carpeta no quiere decir que tenga algo adentro, ¿no? que tenga, ya abrieron la carpeta pero no tienen nada, o lo que tiene adentro Sí, es chunga. está mal hecho. Exacto. Le han echado mucho la culpa, López Obrador le echó mucho la culpa a los jueces de haber dejado salir por la puerta revolvente a criminales, pero no quién puso dependía? ninguna atención en la pésima administración de la procuración, Así es. en donde las carpetas se integraban mal o ya venían corruptas, ya se habían corrompido para que faltara el papel necesario para que el juez dictara el arraigo, y el juez no tenía más remedio porque el juez no puede hacer el trabajo del fiscal. Claro. Exacto.
Venía el de fiscal no fiscalía, puede todo hacer el vicio, trabajo del toda juez. la Entonces, en tontería. ese hueco se coló Ujú. una gigantesca corrupción que prevalece en las policías y en las fiscalías. Ministerios públicos y demás. Mucho más que en el Poder Judicial propiamente dicho. Corrompió al principal, bueno, no principalmente, pues sí, al principal fiscal, que es el general de la República, lo corrompió, se coludió con él, y hasta la fecha ese fiscal, pues es del régimen. Es un títere. Es un títere del régimen. Es un títere que hace sistemáticamente, cubre sistemáticamente, encubre sistemáticamente. Su trabajo es encubrir, no atender, no acusar, no perseguir. Titlán fue terrible. Así es, Sí. así es. Lo de Jalisco, el rancho Izaguirre. Izaguirre, pues es uno de los episodios más tenebrosos que hemos visto, ¿no? Sí. Y solo la punta del iceberg. Bueno, no pudieron con Ayotzinapa, Y ahora. cambiando de gobierno, ¿eh? Ujú. Porque Ayotzinapa venía de muy atrás. Así es. Y entonces cambia el partido en el gobierno y dicen que ahora sí se va a resolver porque ellos no son corruptos, porque ellos conocen y van a llegar hasta el fondo de la verdad, y quedaron tan embarrados Sí. e hicieron el mismo ridículo que el gobierno anterior en no atender ni resolver la situación. Oye, de verdad, ya van a despedir el programa. Un placer. Yo me quedo con muchas preguntas. Ojalá tuviéramos otra oportunidad, exacto, de verte aquí, tenerte. Eres cordialmente invitado. Porfirio, por favor. Sí, ha sido un honor tenerte. Tienes mucho conocimiento, muy estudiado. Y pues llegamos al fin de este programa. Esperemos que toda esta información la propaguen y sea útil para ustedes. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer y con mucho gusto podemos continuar. Gracias. Y yo En el doy futuro. brevemente los medios de contacto. Estamos en Twitter, en YouTube y en TikTok también. Siempre es @defiende_México. En el caso de YouTube y Twitter es con mayúsculas las primeras dos. Por favor, escríbanos sus dudas, qué les gustaría ver, etcétera. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Nos vemos. Estén bien.